más poderoso, solamente tú, Señor. Quien es el único digno de amor, alabanza, de poder, de gloria, solamente tú, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, estamos aquí delante de ti, no solamente alabando tu nombre, Señor, sino tomando el papel que nos corresponde como hijos tuyos, de alabarte, glorificarte y amarte, Señor, de obedecerte, Padre. Hoy en este día, Señor, ¿quién más puede recibir la gloria, el honor, la majestad si no eres tú? Sigue alabando a tu Señor, porque Él se deleita con la alabanza de su pueblo. ¿Quién más digno, Señor, sino tú? ¿Quién más grande, Señor, sino tú? ¿Quién más es digno? Y no hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? Y no hay nadie, solo tu Cristo. Solo tu Cristo, ¿quién más es digno? ¿Y quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Y quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Señor, en esta mañana elevamos un clamor para que tu presencia infinita esté con nosotros en este día. Señor, bendícenos en todo momento, Padre, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres Rey. Eres el único, Señor, digno de toda gloria, honra, alabanza, poder y majestad. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes para tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, en esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor porque Él es bueno, siempre ha sido bueno, grande y misericordioso. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos, tome asiento, por favor. Qué bueno que estamos juntos, unánimes, entendidos que solamente el amor y la misericordia de nuestro Padre es el que nos llega a unir, ¿verdad? Aún a pesar de las situaciones que cada uno vivamos, Dios es bueno y es fiel. Y si me pueden prender la luz, porfa, de este lado. Gracias. La oración de fe. La oración de fe es el nombre que le he puesto a la prédica el día de hoy. La oración de fe muchas veces la entendemos como una oración, o es una oración de entrega, una oración de sumisión, una oración de entregar todo lo que somos a nuestro Señor y poderlo recibir en nuestro corazón, ¿verdad? Ahí es cuando hay un parteaguas en nuestra vida, cuando tomamos esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, la oración de fe. Sin embargo, la oración de fe no solamente no es una fórmula ni un momento. Cierto es que es un momento en que cambia nuestra vida cuando la hacemos
con fe, con confianza de saber. Sin embargo, el caminar del cristiano, del que conoce al Señor, después de ese día, continúa y sigue la fe. Pero ahora la fe no solamente como una oración, sino también una fe activa, una fe que camina, una fe que todos necesitamos tener para que podamos entender que hay situaciones que solamente la fe podrán sacarnos de ellas. Y esa es la vida de Pablo. Pablo era una persona difícil, era una persona entrenada, era una persona que tenía el poderío del Imperio Romano, tenía a su resguardo muchas cosas, muchas situaciones, y su palabra era ley. Sin embargo, cuando fue transformado en un momento por el Señor Jesucristo, cuando usted recuerda cuando viajaba y que de repente llegó una luz sobre él y sobre él se posó, y llegó el Señor y le preguntaba: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él preguntaba: ¿quién eres tú, Señor? Y yo: soy el Señor tu Dios. Y de repente quedó ciego y cayó a sus rodillas. Pero Pablo entendió en ese momento drástico en su vida que iba a cambiarla por completo. Y conforme fue pasando el tiempo, empezó Pablo a ser transformado por el amor de Dios. ¿Y cómo fue esto? Con las cartas que él dejó a cada una de sus iglesias. Filipenses, por favor, acompáñeme en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Cuando uno tiene amor por las personas, cuando entiende que el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón es el único que puede resarcir no solamente nuestra vida, sino ayudar a la vida de otros, es cuando más nosotros necesitamos desearla aún más. Platicando ayer con un amigo, yo le platicaba que en algunas ocasiones cuando tenemos dificultades en casa, en familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues una de las cosas que yo he entendido es que para poder evitar que ese tipo de situaciones trascienda dentro de mi corazón, yo le pido: Señor, dame más amor, dame más amor. Porque el amor que nosotros invoquemos del Padre hará que nuestra paz llegue y nuestros impulsos no rebasen nuestra existencia. Si nosotros empezamos a hablar: Señor, dame paz, dame amor, dame misericordia, aún en la situación que estoy viviendo, ¿no cree posible que Dios que pueda hacer eso? Claro que sí. Sin embargo, cuando nosotros estamos solicitando ese amor es precisamente para llenarnos de Él y cambiar la situación que nosotros estamos viviendo. Porque si no fuera así, entonces las emociones, los sentimientos, todo de ellos seríamos presa. Y en vez de arreglar las situaciones, pues de manera desafortunada lo cambiaríamos. Y yo quiero que me acompañe ahí en Filipenses, en el capítulo 1 y en el mismo versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, considerados siervos de Jesucristo, y se dirigía a la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entendía en este momento, y se hacía dueño de la palabra que Dios había puesto en su corazón y de la autoridad que él había adquirido por el amor, por la gracia y por la paz que Dios había dejado en él. Por eso apunta: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este momento Pablo se ubica solamente como un portador, pero es un portador que está dispuesto a emitir la palabra de Dios y conforme a eso seguir trabajando para su gloria. Y continúa: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bueno sería que aquellas personas que se acuerden de nosotros lo hicieran dando gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por cada una de las cosas que nosotros pedimos. Y continúa diciendo: siempre, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Y esa es la palabra principal en esta predicación, el gozo. Rogando con gozo por todos vosotros, no con pena, no con ansiedad, no con desesperación, sino con gozo, con alegría,
con una felicidad extrema, algo que yo quiero que otros se enteren, no solo de la felicidad que me causa saber que tengo a mis hermanos que me apoyan, porque en este momento Pablo estaba en la cárcel. Y usted se imagina estando en la cárcel, pues preso, en la inmundicia, y diciendo: yo me acuerdo de ustedes y siempre están en mis corazones, y dentro de mi temor, de mi tristeza que yo pudiera sentir, en vez de eso tengo gozo. Pero no solamente el gozo que me invade, el amor que Dios ha puesto en mí, sino el gozo que yo tengo por el amor hacia ustedes, y por eso escribo para ustedes. ¿Y por qué con gozo? Rogando, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo se atreve a poner a Dios como testigo del amor que tiene por las personas. ¿Qué testigo mayor no pudiéramos tener en nuestra vida que nuestro propio Señor? Por eso es importante tener cuidado cuando nosotros hacemos una aseveración como esta en relación al amor o en relación a otras cosas, porque ponemos a Dios como testigo, y no hay un mayor testigo que el Señor. Pero es el amor tan convencido para Pablo que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo con sus palabras no solo refleja el amor por sus hermanos, sino la alegría que llenaba su corazón, porque por tener la presencia de Dios en él. No puede haber un gozo si no es otorgado por el Señor. No puede haber un amor a alguien si no es otorgado por el Señor. El mundo el amor lo conoce como sentimientos, emociones, caricias, besos, regalos, atenciones. Pero no entendemos que eso es el reflejo de una relación que podemos tener de amor primeramente con el Señor. Y eso es lo que tenía Pablo. Y Pablo no solamente se quedaba con ese amor, sino que además quería compartirlo con ellos. ¿Y por qué tenía tanto amor entonces? Cuando uno tiene algo que rebosa en su corazón, todos queremos que todos se enteren, que todos sepan del amor que nosotros que tenemos, de lo que Dios nos ha puesto en nosotros. Y en el versículo 14 dice, en el versículo 13, él explica por qué tiene tanto amor. Porque él sabe que sus compañeros que están pidiendo por él afuera de la cárcel pueden pasar lo que él en ese momento estaba pasando. Por eso el ejemplo que él daba dentro de la prisión era de ánimo, de no se desanimen, de yo estoy orando por ustedes, mi gozo es tanto que estoy pidiéndole a Dios que no se separen del evangelio y que continúen predicando. Y en el versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y concluye un momento en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Cuando nosotros transmitimos el amor de Dios, animamos a otros. Ayudamos a quitar el temor a aquellos que todavía necesitan palabras de ánimo. Pero ¿cómo podemos tener esa palabra en nosotros? Con madurez, con entendimiento, con leer la palabra, con pasar tiempo con Dios, con entender, como lo entendió Pablo, que él estaba ahí solamente por la misericordia de Dios y de la gracia que él estaba dando. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la paz? La gracia es un don gratuito de Dios, es algo inmerecido. La gracia de Dios te hace agradable a otras personas. Tú no entiendes por qué, pero cuando vas a la fila de las tortillas, alguien dice: oiga, pues ya me voy, tome mi lugar. Esa es la gracia de Dios. Y uno no explica, bueno, pues ¿por qué habrá pasado? ¿Por qué te escogen
aunque quizá no tengas las mejores calificaciones, te escogen de abanderado? ¿Por qué tienes el favor de otras personas? No es por tu linda cara ni por lo bueno que seas, sino por lo que la gracia de Dios ha puesto en ti. Y cuando nosotros reconocemos que es por la gracia de Dios y todo lo que tenemos es gracias a Él, entonces estaremos ¿qué? Agradecidos, entendidos, de que tenemos un propósito, de que Dios tenga esa gracia para cada uno de nosotros. La gracia es el favor de Dios que abre la puerta a las personas. Muchos de ustedes seguramente han tenido gracia para hablar de otras personas del Señor. Han tenido los momentos idóneos que ni sabes cómo llegan, pero que en ese momento están. Y esa es la gracia que pone en nosotros, que nosotros podamos tener empatía con aquellas personas que no conocen al Señor. Y Pablo dice, cobrando ánimo porque en el momento que yo estoy pasando en esta prisión, aunque esté yo gozoso, posiblemente ustedes también vayan a pasar tribulaciones como las que estoy viviendo yo. Por eso el ejemplo de que yo esté ahí es que para ustedes también haya gozo cuando les toque vivir las tribulaciones que en este momento yo estoy pasando. Y esos momentos, hermano mío, queramos o no, van a llegar. A todos y a cada uno de nosotros va a llegar esa tribulación por medio de situaciones, por medio de problemas, situaciones complicadas. ¿Y cuál es el ánimo que nos dan las demás personas? Porque vemos cómo enfrentan la situación. Y que aún a pesar de la tristeza que agobia su corazón y su vida, están llegando a la iglesia, están exaltando el nombre del Señor, están buscando de su palabra. ¿Cómo no entonces poder tener ese ánimo de decir, si esa persona en la situación en la que está encontrándose tiene ese gozo de seguir alabando a pesar de las situaciones que tiene, cómo no voy a hacerlo yo? Porque mi ánimo tendrá que ser igual o mayor en los tiempos que cada vez más van a seguir viniendo. El ánimo que transmitimos nosotros no solamente refleja lo que Dios pone en nosotros, sino en lo que estamos dispuestos a hacerlo, con la única intención, como lo dijo Pablo, de compartir con más ahínco el Evangelio por medio de la palabra, pero también por medio de la actitud que nosotros tenemos en las diferentes pruebas que todos los días pasamos. La oración de fe, cierto es que es un parteaguas o ha sido un parteaguas en nuestra vida, pero la oración de fe no se queda en un día, se queda en todos los días en que nosotros vivimos. Porque la oración de fe es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, reconocer nuestro pecado y permitir que entre en nuestra vida. Pero cuando esa fe solamente se queda en un día y no caminamos con ella, realmente tendríamos que preguntarnos si la oración de fe fue suficiente para que nosotros podamos acceder al reino de Dios. No es suficiente, mi hermano, porque tendremos que seguir caminando con el ánimo que Pablo en ese momento tenía en su prisión. De alguna manera Pablo hacía preparar a aquellos que iban a tener tribulaciones como él. Ciertamente la palabra ánimo es una palabra que todos quisiéramos gozar, que todos quisiéramos tener en todo momento, y no siempre es así. Pero lo que en todo momento sí tenemos es la palabra del Señor, que nos puede dar ese ánimo y por lo menos esa esperanza de saber que si Pablo en sus tribulaciones tenía ese gozo, ¿por qué no tenerlo nosotros que ni siquiera estamos encerrados en ningún lado? Y que muchas veces nos ahogamos con situaciones menores. El gozo es un sentimiento de alegría, es un placer profundo. Mientras la paz es la armonía que nosotros debemos de tener con todos los que nos rodean. Aunque no los conozcamos, aunque en algún momento nos hayamos sacado la lengua, aunque nos hayamos dicho nuestras cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que venir a la mente de cada uno de nosotros y ejercerla. Y como aquel día que quedó atrás una oración de fe, la fe que nosotros en ese momento declaramos será la fe que nos abra el paso todos los días de nuestra vida. Acompáñenme por favor en el capítulo 2 de Filipenses, de ese mismo libro. Yo quiero llegar a algo en concreto en los versículos que vamos a leer, para que veamos
al final de la predicación cómo se va a reflejar eso. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por tanto, ya dejamos a Pablo, ¿verdad? El capítulo 1 muy gozoso, muy contento, y Pablo reflexiona en el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si tú tienes alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y también si alguna misericordia, les dice a sus hermanos: completan mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo aquello que llegue a nuestra vida y que refleje un amor va a ser contagioso. ¿Para qué? Para que hablemos el mismo idioma cada uno de nosotros. En un mundo en que cada quien piensa diferente, lo que nos puede llevar a pensar lo mismo siempre es la palabra de Dios. Por eso dice: unánimes en un solo pensamiento, para llegar a la perfección de lo que Cristo quiere en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia. Unánimes, siempre que nuestro corazón esté dispuesto. Pero también Pablo aclara en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ese gozo que tú tienes, esa unanimidad que podemos tener como familia en Cristo, antes bien con humildad, tomando en consideración, o lo que la palabra dice, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de otros. El gozo es compatible con el sacrificio por otros. La misma escritura dice: es mejor siempre dar que recibir. Y el gozo de dar no solamente será para hacer evidente el amor que hay en nuestra vida, sino el dar será reflejo para también aquellos que necesitan entender lo que nosotros queremos seguir entendiendo, el amor de Dios prevaleciendo en cada uno de nosotros. Es despojarse de lo que somos por procurar a otros. El amor es un reflejo del gozo. Cuando Pablo escribe esto, entiende que el gozo, el amor y la misericordia pueden tener un tope, pueden tener un alto, pero ninguno de ellos será tan suficiente como para no hacernos entender que lo que Pablo dice es: el amor fraternal es lo único que me hace estar aquí y seguir orando por ustedes, para que continúen lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ayer un amigo me preguntaba: ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Y nos pusimos a meditar un poco. ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Dios desea que nos ame, sí, es verdad. Dios desea que estemos con Él, también. Dios desea que tengamos comunión con Él, también. Pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta que Dios desea con nosotros es lo que Pablo quiere transmitir a aquellos que están afuera en la cárcel. Lo que dice, lo que concluimos es que lo que Dios quiere principalmente de nosotros es que le creamos a Él. Que le creamos a Él. Creamos que todas las situaciones que pudiéramos llegar a tener tienen solución, tienen otra forma de verse. Cierto es que todo lo demás nos va a llevar a tener una relación con Él, pero cuando no creemos, quizá entonces tendríamos que pensar nuevamente en aquel día en que entregamos nuestra vida al Señor. Quizá cuando no creemos las cosas que Dios puede hacer, tendríamos que volver a ese día en que convencidos estábamos de que unas personas casi me estaban hundiendo ahí, pero conforme a eso yo creí lo que Dios tenía para mi vida. Porque cada uno de nosotros puede llegar a creer lo que quiera o hasta donde quiera, o lo que más crea conveniente que Dios es capaz de hacer. Si Dios es capaz, si Cristo fue capaz de levantar a Lázaro, ¿cómo no va a poder hacer algo más por nosotros? Sin embargo, muchas veces
pues solamente lo que alcanzamos a ver es lo que creemos, porque es objetivo, es evidente. Una de las de algunas oraciones que he podido tener en esta semana es pues por mis hijas, y seguro que usted también. ¿Y qué ha pensado de sus hijos, de sus hijas? ¿Cuál es la oración que tiene en la boca de usted, en la mente de usted para cada una de ellas? Que vuelvan a la iglesia, que se conviertan a Cristo, que de la manera que sea vuelvan su rostro hacia Él. No lo sé, pero quizá nosotros tengamos que seguir clamando desde la prisión de nuestra tristeza, desde la prisión de nuestra angustia, de nuestro pesar, como Pablo lo hacía, seguir clamando para poder contagiar a aquellas en las que está dirigiéndose nuestra oración. Y Pablo, cuando lo hacía, estaba convencido de que no iba a haber otra cosa que no fuera lo que él estaba diciendo. Él decía: mi gozo va a ser para ustedes, y van a seguir predicando el evangelio, y van a seguir teniendo comunión con la palabra, y van a seguir yéndose, y van a llegar aquí un día también quizá. El ejemplo que nosotros ponemos quizá no siempre sea el mejor, pero cuando rectificamos el camino y decimos: sí, estoy equivocado, puedo regresar, y lo hacemos, entonces es cuando la palabra es efectiva en cada uno de nosotros. Podemos tener situaciones, dificultades, podemos estar envueltos en la presión del desánimo, del hastío, del cansancio, pero siempre que pidamos con gozo, la respuesta del Padre va a ser: te voy a entregar aún las naciones que yo te he dicho. Y cada uno tendrá que creer hasta dónde puede llegar el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Pero la duda existe, porque como seres humanos entendemos que también tenemos limitaciones, todas las que sean. Y podemos enterarnos de uno que fue sanado, pero podemos enterarnos de otro que no. Podemos enterarnos de uno que sí salió de la cárcel, pero que el otro sigue ahí condenado. Y la presión de la duda puede llegar a nuestra vida y decir: pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios tiene otro propósito? Sin embargo, si ese hubiera sido el pensamiento de Pablo, ¿usted cree que hubiera estado gozoso? No, mi hermano hubiera dicho: no, pues, ¿para qué orar? Si estoy aquí encerrado en mis pensamientos, en la inmundicia, en los problemas que estoy teniendo, y ni siquiera es por mí, es por otros, porque otros, a través de lo que yo estoy haciendo y diciendo, están conociendo, y por eso soy preso de la cárcel. Yo de alguna manera estoy pagando por lo que otros van a saber. Y sabe, mi hermano, todos nosotros vamos a tener que pagar algo por otros, mucho o poco, pero nos va a costar. Nos va a costar ser vituperados, nos va a costar ser señalados, nos va a costar ser tomados pues como puedan tomar las personas del mundo. Pero sin embargo, dentro de la prisión de nuestra congoja y de nuestra pena, el gozo del Señor prevalecerá. Y no para nosotros necesariamente. Sí será para nosotros, para que nosotros podamos que Dios nos infunda fuerzas, pero necesitamos que otros tengan esa fuerza que nosotros pretendemos tener. Porque mientras no tengan la verdad, pues están perdidos. Así es que, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Primeramente, que le creamos de lo que Él es capaz, aún a pesar de que en la Escritura viene. Pero el sentir de Pablo en todos, pues no fueron todos, fueron 4 capítulos, pero en todos ellos no dejó de hablar del gozo, del amor, de la misericordia, de la paz, de la gracia, haciendo hincapié en que todo eso viene pues aunado como un paquete. Acompáñenme en Filipenses, ahí mismo en el capítulo 3, en ese mismo libro. Y él empieza a hablar de otras cuestiones, ¿verdad? De otras situaciones, de puede haber contiendas y todo. Pero la mayoría, el principio de los capítulos siempre inicia con esto. Por lo demás, hermanos, por lo que ya hemos platicado, por las contiendas, por las dificultades, por las situaciones, por lo demás, gozaos en el Señor. A pesar de lo que ya platicamos en los 2 anteriores capítulos, por lo demás, gócense con Él.
A mí no me es molesto el escribiros de las mismas cosas, porque mi función es animarlos, y para vosotros es seguro que el gozo del Señor puede estar en nosotros. Pero advierte, siempre lo bueno de la palabra de Dios es que siempre que hay algunas apuntes que Dios nos hace, también nos advierte de otras cosas, porque somos carne, tenemos sentimientos y emociones, y la palabra de Dios dice: guardaos, qué palabra fea, guardaos de los perros, así, perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando dice mutiladores del cuerpo, se refiere a aquellos que son señaladores de la palabra de una manera religiosa, porque él se refería a aquellos que consideraban circuncidar necesariamente a alguien para que pueda ser acepto al Señor. Por eso dice: guardaos de los perros, de aquellos que os persiguen, de aquellos que tienen contienda contra cada uno de nosotros, de los malos obreros y de los que caen en el señalamiento de la religiosidad. Pablo dice en esa fracción: eviten las contiendas de aquellos que buscan enfrentamiento. No contiendan con ellos, eviten enfrentar el orgullo y la vanidad que poseen esas personas al creerse superiores a nosotros. Pablo advierte que dentro del gozo nosotros debemos cuidarlo. El gozo no puede ser arrebatado por aquellas personas o situaciones que nos traen contienda. El gozo no puede ser arrebatado para nosotros. No podemos dejar que algo que nos ha pasado nos quite el gozo. Pues sí, para cada uno de nosotros puede ser cualquier situación, pero al final del día podemos orar. Podemos orar entre nosotros, puede usted orar en su casa, pero al final del día nos quedamos solos. Al final del día solamente usted sabe cuánto le duele la cabeza. Al final del día solamente usted sabe cómo estuvo esa pelea con sus hijos. Al final del día, por las oraciones que hayamos recibido, por los consejos que hayamos tenido, al final del día, el enfrentamiento, la comunión que verdaderamente nos da la paz es con nuestro Señor. Porque todos, y no digo que sea malo, es muy bueno todos abrazarnos y orar y unánimes en oración. Eso anima a las personas, pero al final del día nos quedamos solos con nuestro Señor, con nuestro pensamiento y con nuestras emociones. Y ese es el gozo que aún a final del día podemos tener. En el versículo 4 dice, 5 dice, Pablo, en este versículo se empieza a caracterizar, se empieza a describir, porque dice él: yo también sufro tribulaciones, yo también sufro problemas, necesidades, y dice, capítulo 3, versículo 5, circuncidado al 8º día, ese es Pablo, dice: yo del linaje de Israel, no soy cualquiera, aparte del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, que no es poca cosa, hebreo de hebreos, conocimiento, entendimiento, instrucción, sabiduría, yo soy ese, dice Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, no puede mover una tilde que no venga en la palabra de Dios, en la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, a mí no se me iba uno, porque yo por eso era fariseo, por eso tenía la ley conmigo, porque nadie se me iba a ir. 6 características de Pablo, él mismo las decía. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De que te toca conmigo, te toca. De que te voy a reprender, de que voy a seguir la justicia que se me ha inculcado, yo soy ese. ¿Por qué Pablo empieza a hablar así?
porque no valen los títulos, el orgullo, la soberbia, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, aún la gracia que podemos tener. De eso nada vale, de todo lo que podamos lograr. Y Pablo dice aquí, ¿por qué no vale? Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque yo tenía todo con lo que acabo de describir, yo lo tenía todo. No había casi una hoja que se moviera en esta tierra sin que yo lo dijera, porque es lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque yo era el reflejo de todo lo que acabo de escribir. Yo era respetado, yo era temido, celoso, fariseo de fariseos. Y dice, sin embargo, hace una pausa y dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que yo era, ya no lo soy. Todo lo que yo era, lo he dejado por amor a Él. Todo lo bueno que yo pudiera recibir, por el rango que yo tenía, por las cosas que yo poseía, todo para mí ya no vale nada por el amor que Cristo ha tenido para mí. Ese es el gozo que Pablo trata de transmitir en su escritura a través del versículo. El gozo de él decir, no importa lo que esté pasando, no importa que si me meten a la cárcel de nuevo, no importa que me hayan quitado mis honores, todo sea por haber estimado mejor el amor de Cristo en mi vida. Y ciertamente, dice en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida, no importa nada, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y no quiere decir, mi hermano, que vaya y se deshaga de sus bienes, de nada. Pero eso no debe interferir en nuestro corazón para poder tener esa comunión con nuestro Señor. Pablo, aún en esto que está diciendo, él permanece gozoso de la palabra que ha dado. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Es la introducción y ya casi se va a acabar el tiempo. ¿Por qué hablo de la introducción, del gozo, de la gracia, del amor, de la misericordia? ¿Por qué hablo de esa felicidad extrema que él siente al estar hablando para esa iglesia que necesita un empujón? Por lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1 dice, nuevamente Pablo empieza diciendo, así que hermanos míos, reitera, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, con gozo. El amor que Pablo tenía para esta iglesia de Filipenses era contagiosa. Yo decía, bueno, pues ha de tener muchos amigos, pero era el amor que Dios había puesto en su corazón. Y en el versículo 4 dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recuerden, no habrá situaciones, problemas, circunstancias en las que no nos podamos gozar, pero de eso dependerá de cada uno de nosotros. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? El tiempo está cerca, mi hermano. Usted pues igual que yo lo sabe. Nosotros necesitamos ser un reflejo del amor de Dios, precisamente por lo que advierte Pablo, que la gentileza de nosotros sea conocida, que el amor de Dios en nosotros sea conocido, porque los tiempos se están acercando. Y el siguiente versículo que ahorita está usted leyendo, en el versículo 6, esa es la situación que muchas veces, como en versículos anteriores, Pablo advierte de que el gozo no sean contenciosos, hagan todo con humildad, sean amigos de todos,
Pero hay una cosa importante que él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones antes que otra cosa delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán es un esfuerzo o un empeño grande, un deseo intenso de conseguir algo. De manera desafortunada, el afán es una de las cosas que caracterizan a nuestro tiempo. El afán de hacer cosas rápidas, hacer todo rápido, hacer 3, 4 tareas que necesitamos hacer. Ese es el afán. La palabra, lo que hace el afán es distraernos, sacarnos de la vía por donde vamos. ¿Por qué? El afán es una circunstancia, es una preocupación por cosas que producen, y ahí le voy a, y si usted se identifica, pues está afanado. Número 1, el afán del que habla Pablo produce ansiedad. Número 2, el afán del que habla Pablo produce tensión. Y número 3, el afán del que habla Pablo produce presión. Y no solamente eso, produce una mente dividida que nos quita el foco del Señor. Entonces, si usted señaló alguna tachita de esas 3, está afanado y no tiene el gozo del Señor, punto. Está afanado. Yo estoy afanado, tú estás afanado, tú no sé, pero yo sí. Cuando empecé a leer esto dije, y chales, el ser afanado nos presenta una mente dividida entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios en su misericordia puede suplir. Y pues es Dios, suple todo. Suple todo. Pero nosotros queremos echarle una manita, ¿verdad? Porque a lo mejor Él no se ha dado cuenta. No. 3 características. ¿Señaló usted alguna? Está afanado. Por lo tanto, el afán no está emparejado con el gozo del Señor, porque la preocupación permanece en la mente de cada una de las situaciones que podamos vivir. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer un poco acerca de todo lo que es esto, yo mismo me dije, úchales, paloma, 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 las 3. Entonces no tengo el gozo, entonces estoy afanado, entonces algo tengo que cambiar. Algo tengo que cambiar. A lo mejor le pido a mi hija que esta semana ya vaya por el mandado, no sé. Empezar a distribuir las tareas, si es que en eso no tenemos afán. O tenemos afán de ver la 3ª temporada de algo y hay que seguir con el siguiente capítulo. Aún en eso tenemos afán. Y perdemos la paz, el gozo. Cosas tan sencillas de ponernos a preguntar un poco. Por eso la palabra es buena, porque cuando nos confronta decimos, no, pues sí, no, pues sí, y no, pues sí. Pero sabe, mi hermano, no es para señalarnos, es para poder identificar las situaciones y poderlas corregir. Porque si no las corregimos, seguiremos siendo afanosos. Y en este caso, quizá decir la palabra necios. El afán, en pocas palabras, es la falta de fe en Dios. Y eso es algo, pues, que si no nos ponemos a pensar, vamos a vivir afanados todo el tiempo. Qué bueno sería tomar una pausa, sentarnos un momento al levantarnos, ver las tareas que hacemos, cuántas cosas tenemos que hacer. Qué bueno sería que en algún momento sacar una lista, y no porque no sea importante, tenemos cosas que atender, tenemos situaciones que no podemos dejar pasar. Pero qué quizá bueno sería tener esa lista, hacer una bolita, aventarla a la basura y estar, ¿sabes qué, Señor? Mejor tú condúceme, mejor tú dirígeme. Porque esta ristra de cosas, 30 cosas que hoy tengo que hacer, quizá vaya a ser 10 o 5 o una solamente,
pero una sola de ellas me puede quitar el gozo y la paz y la tranquilidad. Y que ruede el mundo, pues ese es el asunto. Por eso Pablo dice, no es por nada, por nada. Porque no ha venido mi hijo a la iglesia, por nada. Porque se va a casar con un tipejo, por nada, es bronca de él o de ella. Por las situaciones que esté pasando, por nada. No he desayunado, por nada. Ya te llegará algo y si no, pues ahí hay galletas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y eso es a lo que me refiero con la lista que le acabo de decir. Qué bueno sería decir, Señor, mira, hay una ristra de cosas y la verdad no voy a tener tiempo. Mejor dime tú qué voy a hacer. Y al final de cuentas, es una responsabilidad compartida y al final de cuentas, nosotros nos doblegaremos ante Él. Pero como dice, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, qué bueno eres. No me salió, pues ni modo, para la otra sí me va a salir. No tengo lana, pues me aguanto tantito y pago con lo que tengo pendiente. Usted sabe sus cosas. ¿Y sabe cuál es la certeza de que el gozo ha regresado a su vida? De que la paz vuelve a nuestro corazón. Lo que dice en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, no necio, ¿verdad?, sino insistente, gócense en el Señor, el gozo del Señor, la alegría del Señor, contágiense de la palabra, sigan unánimes, adelante. Sí hay los detalles, pero podemos sacarlos, podemos quitarlos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Certeza de que vamos bien, la paz del Señor. Eso lo dicen mucho, ¿verdad? La paz del Señor. Y ahí está uno, la paz del Señor. Y la paz, y parece que nada más estamos. Pero la paz del Señor es la paz con la que te duermes, con la que platicas, con la que estás al día. Esa es la paz. Sí tengo mi pendiente, pues sí, hay que hacerlo. Sí tengo que pagar la tenencia, pues hay que pagarla. Y el predial y todo eso. Pero los afanes de la vida son los que quitan el gozo y la comunión con Dios. Y recomienda, por lo demás, hermanos, por lo demás, ahora eso que platicamos de las situaciones difíciles, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, no nada más, nada más. Si es algo deshonesto, no lo pienses. Si es algo que te va a provocar alguna contienda, no lo pongas. Sálvate de eso, quítate de eso. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si algo digno de alabanza, en esto piensen. A veces, sin que haya situaciones, a veces pensamos, nos creamos ideas en nuestra mente, y esas son las que dejamos correr, y esas son las que caminan y nos dirigen nuestra vida. Podemos ponerlo, esto es bueno, Señor, pues no es bueno, pues mejor no lo pienso, mejor lo quito, no lo hago parte de mí. Con esto queremos decir dos cosas, hermano. Acompáñeme, por favor, tres cosas nada más. En el en el libro de Lucas. El libro de Lucas en el capítulo 8, en el versículo 5. Porque no solamente es querer el gozo, querer la alegría, querer ser feliz, estar bien con todos, no solamente es eso. El deseo de tu corazón puede ser ese, pero el deseo de tu corazón también es querer aventarle una piedra al prójimo o torcerle el pescuezo, también es un deseo. Entonces, ¿cómo me conduzco? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo hago efectiva la palabra? Aquí lo vamos a ver.
¿Cómo hago efectiva la palabra? Capítulo 8 del libro de Lucas en el versículo 5. Y Cristo, ¿verdad? Hablando con sus discípulos, hablaba de las parábolas y él contaba, y lea conmigo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte de esas semillas cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada. Y las aves del cielo, viendo el manjar, se la comieron. La siguiente parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad, porque no había espacio, no había oxígeno. Creció poquito, pero se murió. La otra parte de las semillas cayeron entre los espinos, y los espinos que nacieron conjuntamente con ellos la ahogaron. Y de eso habla el afán. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos: explícanos la palabra, explícanos la parábola. Y bueno, pues con el amor que Cristo tenía para nosotros, dijo: esta es la palabra, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y es como nos vamos a empezar a contestar. ¿Cómo le hago con esos sentimientos, con esas emociones, con eso que yo deseo? Que yo deseo sea algo bueno. Esta es la respuesta. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pues esos son los que quizá alguna vez en alguna campaña pasaron, escucharon, vieron, algo les movió, pero siguieron su camino. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Sabe, mi hermano? El día que yo llegué a Cristo, yo, pues nadie, ¿no? La única que estaba orando, yo creo, por mí era mi esposa. Y ella cerró sus ojos y creyó, y cuando los abrió, yo ya estaba allá al frente. Y reciben la palabra con gozo, ¿sabe? Porque yo me di cuenta de todas las cosas que tenía que cambiar. Y la recibí con gozo, pero también con incredulidad, y decir: ¿ahora qué sigue? Ahora me voy a volver hermano, voy a tener que leer la Biblia, voy a venir a los sábados, a los domingos, voy a tener que, ¿qué más va a seguir? Sin embargo, la palabra dice: reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba ya no están aquí. El versículo 14 dice: la que cayó entre los espinos. Y esto es a la referencia que yo hago en esta prédica. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra de oída y dan fruto con perseverancia. Y yo digo así: usted y yo, todos en algún momento, si nos mantenemos con Dios, hemos pasado por cada una de estas partes. Cada uno de nosotros ha tenido a bien continuar, permanecer en una de ellas, o como la más deseosa, en el versículo 15. Todos en algún momento tuvimos que haber pasado por estas líneas. Quizá en algún momento también nos regresamos y volvimos a resarcir el camino. Y nosotros nos preguntaremos: ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta que Cristo venga, hasta que usted se muera. Tendrá que decidir en dónde de estos versículos está su vida. Y mi pregunta es: en este momento, en su vida, ¿en qué versículo está usted? Son tiempos, hermano, de reflexión. Yo creo que todos los días deberíamos de reflexionar. Y que cuando leemos la palabra de Dios y vemos
las diferentes etapas que una persona que recibió a Cristo ha pasado en este momento en donde estamos. Por eso el gozo de Pablo era decir: no se afanen, ahí la llevan, están recibiéndome, están orando por mí, los estoy contagiando, pero hay cosas que les van a meter el pie, como no hacer las cosas con humildad, como el orgullo, como la soberbia, pero a pesar de todo eso, sigan amándose con gozo, para que la palabra de Dios tenga efecto en sus vidas y empiece a transformar cada uno de sus corazones. ¿Dónde estamos en este momento? Muchas veces la prueba es algo tan sencillo como el tiempo, la costumbre, el hastío, el ver que nada pasa o que nada sucede. Pero cuando la semilla ha quedado sembrada, hace volver a aquellos que no estaban. Cuando la semilla queda sembrada, hace resarcir las situaciones que hemos vivido. ¿Qué mejor sería hacerlo con el gozo que Pablo tiene para cada uno con su palabra para cada uno de nosotros? Si quieren, muchachos, para que puedan empezar a subir, hay una palabra con la que voy a terminar. Acompáñenme por favor en el libro de Jeremías. Y con esto ya pues vamos terminando. Muy bien. Libro de Jeremías, en el capítulo 39, versículo 18, el último versículo. En el 17, el versículo dice así: en aquel día de tu pena, de tu angustia, de tu tribulación, de la contienda con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu propia vida será por botín. Es decir, yo te daré tu propia vida por ganancia, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. La confianza del Señor, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde tenemos confianza en Él? ¿Hasta dónde tenemos certeza de aquella persona que no ha regresado va a regresar? ¿Hasta dónde podemos creer que la situación que vivimos en nuestro matrimonio o nuestra casa, nuestro trabajo va a seguir prosperando? El problema del ser humano es que todo para nosotros es medible. Todo para nosotros tendrá que tener un resultado. Pero ¿qué pasa si no hay ese resultado que usted anhela? ¿Qué pasa si la opinión de Dios es diferente a la que usted pretende? ¿Seguiremos teniendo ese mismo gozo? Yo creo que deberíamos de tener ese mismo gozo, porque al final de Jeremías dice: porque tú confiaste en mí, tu propia vida salvada yo te la he dado. Y lo que más deberíamos pretender nosotros es salvar nuestra vida eternamente, no en este mundo ni de las pruebas necesariamente, sino de la vida eterna que Dios está esperando para cada uno de nosotros. El tener confianza en el Señor nos hará hacernos atrever a hacer cosas que solamente los que creen en Él podrán hacer, y abrigar en el corazón la esperanza de que tenemos un Dios que nos ama y que nos guarda y que nos cuida. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, tú has puesto en la vida, en la mente y en los corazones de cada uno de nosotros esa situación de preguntarnos en dónde estamos ahorita en este momento. No para señalar, Señor, sino para poder corregir lo que necesitamos cambiar.
Señor, queremos que las cosas sean con gozo y muchas veces no es así, porque las cosas no son con gozo, las cosas difíciles no son con gozo. Pero tu palabra dice que aún en medio de todo ello tenemos que gozarnos, porque no queremos poner los ojos nuestros en este mundo, sino los ojos nuestros en ti, en lo celestial, en lo eterno. Hoy, Señor, te pedimos que cambies esas situaciones de nuestros corazones para poder hacer la voluntad que tú tienes preparada ya para cada uno de nosotros en esta vida. Bendícenos, Señor, en todo momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
libres, nos hizo libres, nos hizo libres, nos hizo libres, nos liberó. Vamos, iglesia, declara. Y nos hizo libres, 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 nos liberó. Y nos hizo libres, 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 nos liberó. Nos hizo libres, 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 nos liberó. Y danzaré con todas mis fuerzas, Señor, y cantaré hasta desmayar, hasta que ya no pueda más, y gritaré fuerte como el rugir de un león. Hay mucho más en esta vida, nuestra libertad en Cristo está. Vamos, créelo, iglesia. Él nos hizo libres.